¿Nada más? ¿Ya lo tiene? Ya, pastor. Ok. Y Vero creo que también. Ya también está. Muy bien. Pastor, no sé por qué en la pantalla principal está la hermana Rosita. Está bien, ¿no? ¿Sí? Bueno. No sé por. Pero bueno, no importa. Ahorita veo que Ruti lo corrija. No sé cómo lo corrige. Sí, está bien. Dice, así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron para sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. ¿Se dan cuenta de esto? Así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Un poquito antes, en Jueces capítulo 2, versículo 8, vamos a pasar un ratito para atrás. Jueces 2, 8. Ya lo contó Ibero, está Dani, Rosita, y ya. Bueno, dice, pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en soledad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras los otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, de los que los despojaron, los vendieron en manos de los enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Bueno, estoy viendo la parte de los jueces y dice que, o inicia el libro, que las cosas cambiaron a la muerte de Josué. ¿Por qué razón? Dice que porque la nueva generación, bueno, murió Josué, pero también toda su generación murió, todos los de su edad murieron. Y la nueva generación dice que no tiene conocimiento de Jehová. Aquí ya me queda, me manda un foco de atención, porque lo que veo aquí es que los hijos de Israel, o sea, los israelitas, no ilustraron a sus hijos en las cosas de Dios. De tal manera que cuando faltó Josué, los hijos, o sea, los hijos pues de esa generación, no conocían a Jehová y a la falta de conocimiento, dice la Biblia, que sucumbieron ante los cananeos y se volvieron idólatras al igual que sus vecinos. Dice que también aquí que intercambiaron sus mujeres, dieron a sus mujeres y tomaron las mujeres de ellos y entonces se mezclaron las tribus sagradas contra las tribus paganas. Esto es terrible. ¿Por qué ocurre esto? Pues algunos dicen, bueno, es que las tribus judías están intactas. No es cierto. Aquí vemos que hay una mezcolanza. En varias partes de la Biblia hemos visto cómo las tribus hicieron cosas similares y simplemente se mezclaron hasta que las hicieron que se perdiera la línea de Dios. Eso es algo muy importante. Baal era el dios más importante de Canaán. Era el dios de la tormenta y de las lluvias. Por tanto, se creía que controlaba la vegetación y la agricultura. Así que era el dios Apis, el dios más, el de la fortaleza, era el macho, pues, el hombre, y también por otra parte estaba Astarot, que era la diosa madre de la guerra y la fertilidad. Y aquí vemos una diosa madre que también recibía honores y todo, y era la diosa madre del amor, pues siendo mujer, pues tenía que ser algo similar a eso, diosa del amor, de la guerra y de la fertilidad. Sin embargo, en la prostitución, en los templos y el sacrificio de niños era parte del culto a los ídolos cananeos. Esos eran los dos más importantes, pero había muchos más todavía. La prostitución en el templo obligaba a que se sacrificaran niños
por parte de a sus ídolos de los cananeos. Esta generación decía que si Baal no tenían problemas de sequía, no llovía es porque estaban siendo castigados por el propio Baal, y entonces lo que hacía la gente era sacrificar niños y los mataban para que estuviera contento Baal y entonces pudiera mandarles otra vez la lluvia y por lo tanto la bendición. Esta generación, dice ahí, que abandonó la fe de sus padres y comenzó a adorar a los dioses de sus vecinos, a adorar a los dioses de los vecinos. Eso es bien importante. Ahorita se van a dar cuenta por qué. El deseo de ser aceptados por nuestros vecinos puede ser que nos comportemos de una manera que resulte inaceptable para Dios. Una de las cosas que tenemos que entender es que no estamos en este mundo para que seamos agradados de la gente. No nos importa que la gente nos seamos agradables a ellos o no. Debemos hacer agradables a Dios en donde quiera que nos encontremos. No significa que odiemos a las personas o que las ataquemos. Lo que sí dice es que nuestra forma de comportar no debe ser con el fin de que les agrademos o para ganarlo, como a veces se pensaba acerca de Pedro en la Biblia. La prostitución femenina y masculina no solamente era permitida, sino que además era alentada para adoración. Decía que entre más se metieran con mujeres, prostitutas y demás, estaban alentando o agradando a los dioses de esa región. Los israelitas, porque además era otro problema, por supuesto que al momento de que se metía con esas prostitutas, pues procreaban hijos. Así que las mezclas de la tribu judía, pues se mezclaba con las de todo el mundo, y era un verdadero cochinero ahí, lo que tenían ahí, y ya las razas no sabían, para empezar no conocían a Jehová. Y los que quedaban y conocían a Dios, pues estaban clamando por ayuda. Entonces, empezaron a darse cuenta los judíos que sí temen a Dios, que la tierra los judíos se habían vuelto cíclicos. Es decir, en una temporada adoraban a ídolos, eran castigados, clamaban por ayuda, eran rescatados por un juez que Dios había mandado, y entonces otra vez volvían a obedecer al Señor, y después de que ya estaban bien, volvían otra vez a lo mismo. O sea, la parte cíclica que es regresar al pecado, adorar a los ídolos, después eran castigados, clamaban por ayuda, Dios mandaba a otro juez que los sacaba del apuro, o ahorraban a Jehová por un poco de tiempo y después regresaban otra vez a cometer pecado, a adorar ídolos, y así se fue ciclo tras ciclo, tras ciclo, tras ciclo. En la Biblia vemos en Jueces 12 periodos que hacen este mismo caso. Los mismos 12 ciclos se repiten entre 12 jueces que libertaron al pueblo judío y todos coinciden con lo mismo. Cíclicamente la gente tiende a hacer las cosas constantemente así. Fueron conquistados los judíos por los sirios, por Moab, Canaán, Madián, Amón y Filistea. Una vez que el Señor se fue de la presencia de Israel, ellos quedaron cautivos ante todas estas fuerzas esos conquistadores, y no tuvieron forma de poderse defender porque ya Dios no estaba con ellos. Ya habían olvidado a Dios, por lo tanto, pues Dios se había olvidado de ellos. O sea, él dijo, yo soy un Dios de pactos, pero si tú fallas a tu promesa, entonces yo no puedo estar contigo. Simplemente no es como son las cosas con Dios. Entonces, eh, la relación que tenían ellos con el Señor era pues muy débil. Ellos descubrieron que su relación con Dios afectaba su fe. Los hombres y las mujeres vecinos eran muy atractivos para los israelitas. O sea, los hombres veían mucho a las mujeres y las mujeres veían mucho a los hombres y se les hacían sumamente atractivos, eran atractivos. ¿Por qué? Pues porque la tendencia a lo malo es atractivo. O sea, a la gente le gusta el pecado, le llama la atención lo que es prohibido, tiene una fuerza muy especial y entonces la gente se queda viendo más de la cuenta lo que no tiene que ver hasta que lo codicia y hasta que de rato se convierte en eso y comete el pecado que la Biblia nos enseña que esto los apartó de la bendición de parte de Dios. Así que prontamente hubo matrimonios mixtos, no solamente se metieron con las prostitutas de la tierra de Canaán, sino que también se casaron con las cananitas de las diferentes áreas. Hubo matrimonios mixtos y los israelitas aceptaron los dioses paganos. Al aceptar a esos dioses paganos en sus casas, los israelitas comenzaron gradualmente a aceptar
sus prácticas inmorales. No solamente es lo que habían visto, sino que ahora ya se casaban con imperios paganas y los ídolos que ellas traían entraban a sus casas y al principio eran como de reproche, pero al paso del tiempo los empezaron a aceptar y al cabo del tiempo ellos mismos participaban en la adoración a los ídolos de los paganos. La mayoría de los judíos no tenían la intención de ser idólatras, solo que añadieron a los ídolos que tenían en sus casas a la adoración y pronto absorbieron el culto pagano que tenían. Entonces aquí hubo un enorme problema, porque entonces tenían ídolos en sus casas del mundo, pero también tenían a Jehová. Ahí empezó un problema. Tenían a ídolos, pero también tenían a Jehová. Para tener un beneficio con todos, la gente judía adoraba a cualquiera de los ídolos paganos. Cuando se reunían en casas, adoraban a Jehová y si así creían que recibían beneficios a los dioses paganos de Jehová. Es decir, ellos para tener un beneficio podían adorar a Baal, a Astarot o a otras deidades o a Jehová. Alguno de ellos me va a hacer el favor, alguno de ellos me va a beneficiar, alguno de ellos me va a escuchar en mi petición y poner a Jehová como otro dios adicionales a los dioses que ven. Es decir, no fue Jehová diferente, sino que era uno adicional a los que ya tenían. A los ídolos se les honra y se les honraba con alimentos, con sacrificios de animales y humanos, principalmente de niños, con joyas y objetos de valor. Es la forma en la que la gente honraba a sus ídolos. Y lo voy a repetir porque dice que los adoraba con alimentos. Hoy vemos cómo la gente, pues, ciertos días lleva a sus muertos, pues les lleva alimentos, o a veces en peregrinaciones o ciertos santos les llevan alimentos, sacrificios de animales o de humanos, principalmente de niños, pero también cosas de dinero, joyas, objetos de valor. Ricardo, a la Santa Muerte le ponen unas manzanas ahí. Dice Ruth que a la Santa Muerte le pone manzanas. No entiendo por qué es esto. No conozco por qué sean manzanas y no. O sea, es alimentos. Pues no son alimentos, pero no entiendo por qué es precisamente, pero no conoce eso. A los ídolos se les honraba se les honraba también, fíjense qué interesante, porque a los ídolos se les honraba teniendo hijos con las prostitutas. Así es como honraban a sus deidades, teniendo hijos con las prostitutas. Y también a los ídolos les ofrecían incienso, rezos, cánticos, bebidas embriagantes, y en su habla cotidiana incluían a Baal y a Astarot. Eso también se me hace muy interesante porque ellos incluían en todo el tiempo esas deidades. Todo el tiempo, vamos, si Baal lo permite, mañana iré a comprar. Si Astarot lo permite, mañana tendré un hijo. O sea, esas eran sus formas de hablar. Como nosotros hablamos de Cristo, si Dios lo permite, mañana y te iré a ver mañana. Si el Señor lo permite, mañana pues nacerá el hijo. Pero aquí incluyen a Baal y Astarot como deidades y todo el tiempo los incluyen en sus negocios, en su lenguaje cotidiano, de tal manera que la gente estaba más inmiscuida con las cosas del mundo que con las cosas de Dios. Los judíos preferían los ídolos sobre Jehová que los ídolos o sea, prefieren los ídolos del mundo que Jehová. ¿Por qué razón? Porque el Señor pues habla de unos estándares. Te dice porque con Jehová se requiere moralidad, pero en los ídolos paganos se permite la inmoralidad. En los dioses paganos, si faltas en la iglesia no pasa nada, pero en la iglesia cristiana, pues no, porque se supone que tienes que estar acudiendo y no puedes faltar, o sea, no debes de hacerlo. Entonces, hay una competencia constante entre las cosas del mundo, porque el estar en el mundo no te exige nada. Si tú vas en la iglesia católica y no vas en 5 meses, nadie te dice nada. Y si vuelves a regresar y vas todos los días, nadie te dice nada. O sea, tú puedes hacer lo que quieras sin ningún problema, pero también puedes salir igual que como entraste y puedes hacer lo mismo de lo que fuiste a pedir perdón. No hay una transformación. En las cosas de Dios se exige o se busca que las personas sean transformadas por la palabra y se comporten de una forma diferente, pero en la gente con los que tienen deidades o dioses, se entran y salen exactamente igual, aunque hagan mandas, aunque hagas promesas, aunque hagan juramentos, de todos modos, al cabo del tiempo cumple con el juramento e inmediatamente otra vez regresan a pecar. Cualquiera que sea el motivo por los que lo llevó a tener esta clase de conflicto.
Jehová sacó a Israel hacia el desierto, cuando lo sacó de Egipto, para apartarlo de todos los pueblos. ¿Por qué razón? Porque santo significa apartado. Entonces, había que santificar al pueblo, hacerlo santo, y había que apartarlo del mundo. Por eso lo llevó al desierto donde no hay absolutamente nada. Y Dios se encargaba de suplir sus necesidades, pero los judíos imitaron la fe de los cananeos, dejaron los estándares de la ley de Dios o la ley de Moisés y regresaron o se convirtieron como eran los vecinos. Constantemente esto hizo el pueblo en toda la historia del Antiguo Testamento. Vemos a los judíos que vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, pedían perdón, clamaban al Señor, Dios los ayudaba y otra vez regresaban a lo mismo desde el inicio, a la idolatría, a la impureza, a la sensualidad, a la parte materialista, o sea, entre todas las cosas que había, empezaron otra vez a regresar al mismo punto, vez tras vez, tras vez, tras vez. Las acciones declaran la fe. Lo que tú haces declara qué fe tienes. Lo que tú haces, no lo que dices, sino tu comportamiento declara tu fe. Si tú eres una persona que golpeas, pues tu fe, aunque hables mucho de Dios, se denota que tú no tienes fe, o no eres un hombre de fe, o que dices que tienes fe, pero te comportas diferente, pero no es una persona que tenga fe. Tus acciones declaran realmente si eres un hijo de Dios porque ya has transformado tu corazón. Y la gente te dice, te veo cambiado, especialmente tus amigos o familiares. La gente que te conoce dice, ahorita he visto cambiado. Te veo que has cambiado, has dejado de ser tan majadero, has dejado de ser sucio, te comportas diferente, eres educado, llegas temprano. En fin, empiezan a darse cuenta y dicen, tu comportamiento es distinto. Ya tu hablar ya no habla con majaderías, ya es diferente. Entonces, tus acciones denotan si tienes fe o no. Y cuando eres igual que los demás, entonces demuestras que no tienes la fe. Si tú te comportas justamente como la gente del mundo, entonces en ti no hay fe. El centro de los ídolos, el centro medular de los ídolos es que era entrar a los hogares. O sea, el objeto principal de los ídolos es que entren a los hogares. No solamente que la gente fuera a los templos, sino que el demonio entrara a los hogares para poderse apoderar poco a poco de los hogares desde adentro. Así que el peor enemigo que puede haber es cuando el demonio entra a los hogares, cuando es un peligro y que destruye a toda la familia por completo. Decimos los cristianos que nosotros no tenemos ídolos. Yo tengo ídolos en mi casa, pero fíjense que lamentablemente sí lo hay. En los hogares, el número uno de todos los demonios que hay se llama celular. Eso es un demonio. Hace no mucho vi una convención que hubo en Nueva York de puros judíos, estaba repleto de miles y miles de judíos, estaban hablando los más grandes de los representantes del judaísmo, y estaban reclamando de los rabinos, y estaba reclamándoles a los rabinos, a la gente, que cómo era posible que estuvieran permitiendo que sus hijos estuvieran todo el tiempo en el internet y hasta les compraban celulares y estaban indignados. ¿Cómo es posible que tú le compras a tus hijos un celular si esto es del diablo? Esto es del mundo. Y bueno, todas las cosas que dijeron ahí eran muy fuertes en contra del pueblo, del pueblo judío. Y yo estaba pensando, bueno, pues es que se necesita muchas cosas porque forman parte de nuestra pues, sociedad, de las cosas que necesitamos. Vamos, ¿quién de nosotros no necesita una computadora? O sea, yo dependo de una computadora y mucha gente necesita de unas computadoras para trabajar, de los celulares o de los medios electrónicos, pero para los judíos lo veían con muy malos ojos y hablaban muy feo respecto de esto porque lo estaban calificando como que fuera del diablo. Entonces estaba pensando hasta qué punto puede ser esto cierto de lo que no es, pero lo grave del asunto es que los celulares es el número uno de los enemigos de la casa. Las redes sociales educan, seducen, ofertan, descubren nuevas tendencias, algunas peligrosas,
Los ídolos roban la gloria a Dios. O sea, lo que hace un ídolo es robarle la gloria a Dios. Y una persona que está pegado al celular está siendo seducido por este demonio y le da la gloria al celular y no a Dios. Cautivan a sus seguidores, les vuelven muy del mundo, es decir, muy paganos, muy enterados de las cosas del mundo, que ya subió el dinero, que ya subió el petróleo, que ya se chocaron esta camioneta con una bicicleta, que ya pasó esto, que la línea 12 del metro ya va a funcionar o que no. O sea, muy enterados y esas noticias que escuchamos durante el día se repiten decenas de veces la misma noticia en diferentes canales por todos los medios, es la misma cosa que te manipula, pero te atrapa y te distrae de lo que tú tienes que hacer. La gente se vuelve muy del mundo, está mucho más enterada del mundo que de las cosas de Dios. Una persona que está tan enterada del mundo no está enterada de las cosas de Dios. Entonces, la gente que está tan enterada de las cosas del mundo, pues son muy paganos, al grado que no se hace condición de diferenciar lo bueno de lo malo. Ya no saben distinguir, no tienen el don de discernimiento, porque además esto hace que el estar tan pegados en los celulares impide la lectura de la Biblia y también impide que la gente ore. He visto cómo hay en todas partes cantidad de gente pegados a los celulares. Apenas se sientan tantito, te estás sirviendo gasolina y ya luego estás saliendo tu celular. El semáforo llega el semáforo y luego prenden el celular, están checando en el WhatsApp, o están checando en el Facebook, están checando pero todo el tiempo, y ves cómo están manejando de manera horrible, como si estuvieran borrachos, pero es que están pegados, hombres y mujeres, al celular todo el tiempo. Vas al restaurante y ves como la gente, en vez de estar viendo la carta o platicando, están con su celular uno y otro. No importa dónde te encuentres, vas a encontrar que toda la gente está haciendo exactamente lo mismo todo el tiempo, pegados constantemente a los celulares. Esto no es correcto, esto está muy mal. ¿Por qué razón? Porque le está robando la gloria a Dios. Gente que está pegada todo el tiempo en los celulares no tiene tiempo para buscar a Dios, ni para leer la Biblia, ni mucho menos para hacer la oración, estar en oración. Muchos en la iglesia están en la iglesia, viendo en el celular ahí mismo el partido de fútbol. Sí, claro, en silencio, pero finalmente están ahí y de repente tú dices, gloria a Dios y aleluya. No, lo que pasa es que su equipo ya metió gol. Por eso están tan emocionados. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Sí, es que ya su equipo metió gol. Oh, qué mal, qué horrible. Es que ya le metieron gol a su equipo en su contra. Entonces están en un lado, pero con su corazón están en otro lado. Están en un lado, pero están conectados en otro. Otros continúan conectados a su Facebook y todo en las conferencias. Es increíble que no hay un tiempo para estar con el Señor y apagar su endemoniado aparato. Es impresionante. Deje platicarles que el 87% de la población de toda la República Mexicana tiene celular. El 87% de toda la población de toda la República Mexicana tiene celular. ¿Pero cómo puede ser? Sí, porque el celular antes se usaban los adultos, pero hoy los niños de primaria usan celular. Ya llegan a la escuela con sus celulares y además ¿por qué celular? Llegan con aparatos carísimos. Ahí estaba viendo un celular que cuesta 38,000 pesos. Y dije, Dios mío, ¿esto qué cosa es? ¿Qué hace? O sea, ¿qué puede ser diferente a un celular normal? Yo ocupo el celular para hablar por teléfono, nada más. O sea, no es normal que la gente esté tan dependiente de un celular y que compren tan caros y que además estas cosas les duran 2 años y después a la basura y ahí van por otro. Hay gente todavía incorrecta, inculta, manejada por el diablo, dominada por el espíritu del enemigo, que se atreve a leer la Biblia en su celular, subrayarla. Dice, pastor, aquí está mi Biblia subrayada en su celular. ¿Cómo te imaginas que es esto? Que Dios diseñó la Biblia para que trabajes en la Biblia, no en tu celular. Es que es lo mismo. ¿Qué crees que no? Estas herramientas satánicas son para servicios de diablo, no para servicios santos. No esperes que tu lectura de la Biblia a través de tu celular traiga un beneficio o Dios te habla a través de esa parte. No es posible. ¿Por qué? Porque una persona que está en su celular está caminando, está en cualquier parte, está en el baño y está con su celular. Esto no es posible. Una persona que lee la Biblia tiene que apartar un lugar, un espacio, un tiempo
para meditar en la palabra sin interrupciones, para dedicarse con el Señor, y el celular lo que hace es que te roba la gloria al Señor. Por lo tanto, el peor enemigo que tiene el hombre en sus hogares es su propio celular, que tú y yo les hemos comprado a nuestros hijos. Y no les hemos enseñado a que tengan sus tiempos con el Señor. Es impresionante cómo las personas se gastan mucho más en estas cosas que en otras cosas que sus hijos necesitan, como por ejemplo hacer deporte, por ejemplo ir a los museos, por ejemplo desarrollar algún tipo de culto por la música, ser músicos, guitarra, sax, violín, o sea, tantas cosas que se pueden hacer, pero están tan pegados a esto que no hacen otra cosa más que estar únicamente atendiendo a las cosas que tienen que ver con el Dios mundo, que es el celular. El otro Dios más importante que existe en los hogares se llama la televisión, sea Sky, Easy, sea Netflix, o las series coreanas, que te roban tiempos increíbles de estar con Dios, para meditar en su palabra, para compartir el evangelio, para tocar música cristiana, para preparar clases de los niños. Está la gente pegada completamente por horas y semanas en la televisión. Y no falta cualquier momento para luego regresar y ver la televisión, para ver en qué se quedó el programa anterior, para estar pegados, pero no dedican tiempo para Dios. Esto es un demonio del mundo en la casa. Lo hemos dejado entrar y ahora no lo podemos sacar. El resultado está que yo en Alfa y Omega, que tomo la lectura de las personas, he visto con tristeza que hay quienes me entregan como lectura 2 capítulos en 7 días que transcurrieron. 2 capítulos. ¿Qué leíste del 24 al 26? ¡Qué barbaridad! 2 capítulos en toda una semana. Díganme si esto es leer la Biblia. ¿Saben qué es esto? Eso es un insulto a Dios. Es una demostración que tú tienes un Dios que es otra cosa, que son tus prioridades, tus gustos, pero no tu dedicación para el Señor. Es lamentable que le dediquemos más tiempo a los animales, que le dediquemos más tiempo a los hobbies, que le dediquemos más tiempo a otras cosas, de pensar en el Señor y darle su tiempo al Señor y honrarlo como Dios merece. Están durante 6 días y medio en el mundo y solamente medio día están con Dios, y eso a veces porque se me están durmiendo en la iglesia. Entonces, ni siquiera tienen tiempo para estar durante ese mediodía en la iglesia honrando al Señor. Entonces, esto nos deja ver algo. Combinan el Dios del mundo con el con el Dios de todos los cielos. Están en la iglesia, pero están en otra parte. Y están en la iglesia porque tiene que cubrir un requisito, pero en realidad no lo demuestran, porque estar con Dios no es solamente los domingos. Estar con Dios es hacerlo todos los días. Dedicarle tiempo al Señor, meditar en su palabra todos los días, de forma disciplinada, correcta, adecuada, todos los días, no únicamente los domingos. Y se tiene que estar al pendiente de que los hijos estén también leyendo su palabra y checar qué están leyendo. Y preguntarles si entendió lo que está leyendo. Estar al pendiente de su crecimiento. Por eso es que vemos que la gente que no está metido con el Señor, no es de extrañar el resultado de su comportamiento espiritual. Vidas fracasadas, negocios a la baja, disolución de las familias, falta de dinero, decisiones equivocadas, enfermedad. ¿Por qué ocurre esto? Porque Dios no está con la gente. Dios solamente está con los que están dedicados de tiempo completo en el Señor y meditan en Él todos los días y obedecen y se disciplinan y se esfuerzan. Ciertamente no vamos a estar todo el tiempo solamente leyendo la Biblia. Tenemos que tener un tiempo para leer al Señor, buscar al Señor, pero también tenemos tiempo para trabajar. Pero mi Dios no es el trabajo. Mi Dios sigue siendo el que me proveyó el trabajo. Ciertamente tengo que estudiar y tengo que prepararme para tener un mejor estilo de vida para mañana. Sí, pero mi Dios no es la escuela. Mi Dios es el que me dio la capacidad para estudiar. Tengo que trabajar, tengo que vivir, sí, pero mi Dios es el que me dio la vida para hacer todas las cosas y a Él tengo que honrar.
Mi vida no solamente es declarar a Jesucristo como Señor y Salvador, tengo que buscar honrarlo todos los días, con mi actitud, y que la gente que me rodea, que me conoce, y aunque yo les caiga gordo por mi nariz, o por mi cabello, o por mi color de piel, no tengan ningún reproche salvo eso, de que mi vida es una vida de ejemplo para los demás. Que no tengan reproche, este hombre es golpeador, es un hombre que es majadero, es una persona que tiene una doble vida, que tiene otra mujer y le esconde. O sea, esto no puede ocurrir en el cuerpo de Cristo. Esto nos deja ver quiénes están con el Señor y quiénes no están con el Señor. Entonces, en la iglesia, hoy en día vemos a gente que tiene Dios, por un lado, junto con sus otros dioses. Y su Dios es su cachorro, su Dios es su televisión, su Dios es su deporte, su Dios es su dinero o su carrera, pero su Dios no es el Señor que creó todas las cosas. Así que en esos tiempos, bueno, en el tiempo del Antiguo Testamento, estamos viendo, estudiando la vida de jueces, pues es un común denominador, vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, piden al Señor ayuda, Dios los ayuda, y una vez que ya están recuperados, otra vez vuelven a pecar. ¿Hasta cuándo va a ocurrir esto? ¿Hasta cuándo va a ser el Señor a perdonarnos por el mismo pecado otras veces? No es posible, no es posible que alguien que se diga cristiano o que tenga menos de ser algo en la iglesia sea una persona que tenga una doble vida. No es posible que no tengamos esa transformación. Tenemos que demostrar cuánto vamos al Señor cuando hemos alejado. Dice en la Biblia que no ames al mundo de las cosas que hay en el mundo. Tú tienes que no amar las cosas del mundo. Dios es el que merece toda la honra. Y ahí tienen que estar tus pensamientos, tu energía, tus fuerzas, tu meditación en las cosas de Dios. Eso es lo que demuestra que realmente estás honrando al Señor. Creo que ya se me está acabando el tiempo. Me queda un poquito todavía. Pero bueno, yo creo que hasta aquí ya la dejamos. No voy a sentir que lo estoy coscorroneando, pero sí necesitamos tener una transformación porque los judíos decimos que no tenemos ídolos, pero en realidad sí los hay. Cuando dedicas más tiempo para otra cosa que no sea Dios, ese es tu ídolo. Cualquier cosa que le dediques más tiempo que a Dios, ese es tu ídolo. Si en eso estás pensando todo el tiempo, ese es tu ídolo. Si estás pensando en el Señor, a Él estás honrando. Pero si estás pensando en otra cosa porque tengas oscuros o lo que sea, ese es tu ídolo y no vas a ser prosperado porque Dios no está contigo. Dios bendiga, pasemos una noche y nos vemos el próximo viernes.